Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente. Vamos a dar inicio a nuestra clase de Ciencia y Tecnología. Reciban un cordial saludo de parte de Miss Rosimar y de quien les habla Miss Giovanna Torres. Esta clase es dirigida para todos los niños y niñas del quinto grado de primaria. Muy bien, chicos y chicas. ¿Cuál es el tema que vamos a trabajar en esta oportunidad? Nuestro tema es Conocemos cómo son las células. Y la competencia que vamos a trabajar el día de hoy es Explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo. Ahora sí, empecemos. Y antes de todo, vamos a plantear algunas preguntitas. ¿Qué sabemos acerca de las células? ¿Qué seres están formados por células? ¿Todas las células serán iguales? ¿Quién descubrió la célula? Vamos a socializar más adelante al respecto. Muy bien, chicos. Empecemos a ver qué cosa es la célula. Pero antes les voy a comentar un poquito acerca de la historia de la célula. Les comento que en el año de 1665, un científico llamado Robert Hooke examinó diferentes tejidos vegetales, entre ellos una lámina delgada de corcho. Esto lo colocó en un microscopio rudimentario de lentes convexos. Después de su observación, él pudo darse cuenta que había una serie de figuras pequeñas cuadradas, tipo poligonales, a las cuales llamó celdas. Este fue el primer inicio del descubrimiento de la célula, al observar que dentro de este tejido habían unas subdivisiones. Pero recordemos que Robert Hooke analizó tejidos vegetales muertos. No hizo todavía experimentaciones con tejidos vegetales vivos, pero fue un gran inicio. Luego siguieron otros investigadores que profundizaron más el pequeño pero gran descubrimiento que hizo este gran científico de nuestra antigüedad. Entonces, chicos, la célula, como muy bien se dio cuenta Robert Hooke, era la unidad anatómica, funcional y de origen de los seres vivos. Se trata de la unidad más pequeña, pero que realiza las funciones de nutrición, de reproducción y de relación. Estas células, chicos, se van a ir agrupando y van a formar tejidos. Estos tejidos a su vez se agrupan y forman órganos. Estos órganos forman aparatos o sistemas que finalmente van a formar a un organismo en su complejidad. Ahora, chicos, vamos a ver la clasificación de las células. Recordemos que la célula, como unidad básica de todos los seres vivos, clasifica a los organismos por la cantidad de células que lo componen, pudiendo ser estos unicelulares y pluricelulares. Como dice el prefijo de la primera palabra unicelular, viene de una célula y pluricelular viene de múltiples células. Veamos en primer lugar los organismos unicelulares. Son los seres de organización más sencilla. Están formados por una sola célula. Son microscópicos y pueden ser procariotas, es decir, bacterias, o eucariotas como las algas, los protozoos y algunos hongos. Los seres unicelulares pueden agruparse para formar una colonia, que se origina a partir de una sola célula que se divide. Las células hijas quedan unidas entre sí formando la colonia. Existen en protozoos y en algas, por ejemplo. Ahora sigamos con los organismos pluricelulares.
Están formados por un gran número de células y tienen además las siguientes características. Existe diferenciación celular. ¿Qué quiere decir esto? Que cada célula realiza una función específica, muy diferente. Las células no pueden separarse del organismo y vivir independientemente. Se necesitan las unas de las otras para poder vivir. A partir de ello se forma una célula madre, también le podemos llamar una célula cigoto, que va a dar origen a otras células. ¿Quiere decir que las células se pueden reproducir? Sí, muy bien, las células se reproducen. ¿Y cuáles serán las funciones que tiene una célula? Muy bien, chicos, se le va a atribuir 3 funciones vitales para la vida. La primera función es la función de relación, que vincula al ser vivo con el medio ambiente y responde al entorno. La segunda función es la función de reproducción, que es el proceso de formación de nuevas células, a partir de una célula inicial o célula madre, como ya habíamos mencionado, por medio de la división celular, que puede ser por mitosis o meiosis, según el tipo de célula, claro está, y la etapa que se encuentra en su ciclo de vida. Y la tercera función es la función de nutrición, que es la incorporación, la transformación y asimilación de los alimentos. Y de esta manera, la célula forma su propia materia. Acá, chicos, podemos observar algunos ejemplos que nos ayudan a visualizar y a comprender estas funciones que acabamos de explicar, como la función de nutrición, la función de relación y la función de reproducción. Veamos a continuación la clasificación de las células según su función. Según la función de las células, chicos, se pueden clasificar recibiendo el nombre de la parte del organismo al cual pertenecen. Por ejemplo, vamos a ir al gráfico. Si pertenecen a la estructura ósea, pues se llamarán células óseas. Si pertenecen a la sangre, se llamarán células sanguíneas. Si pertenecen al sistema nervioso, se llamarán células nerviosas. Si pertenecen a la piel, se pueden llamar células epiteliales. Si pertenecen a los músculos, células musculares. Y así vamos encontrando que sus nombres se relacionan con la parte del organismo al cual pertenecen. Veamos a continuación qué es una célula madre. Las células madres se localizan en todos los organismos pluricelulares y que poseen la capacidad de dividirse a través de la mitosis y generar en cada división 2 células idénticas y linajes celulares especializados. Y las células somáticas son aquellas que atienden el crecimiento de los tejidos y órganos de un ser vivo, como la piel, los huesos, entre otros. Las células somáticas que mutan pueden ser la causa, por ejemplo, de cánceres, ¿no? Y sobre todo uno de los más conocidos como el cáncer de colon. Muy bien, estudiantes. Y a continuación vamos a conocer un poco más acerca de los tipos de célula. Y vamos a dividir esto en 2 grandes grupos. Las células procariotas por una parte y las células eucariotas por la otra. Veamos cuáles son las diferencias entre estos 2 tipos de célula. Las células procariotas son aquellas que no poseen un núcleo definido, por lo cual el material genético se encuentra disperso por el citoplasma, como pueden observar en la gráfica. La división celular en organismos con células procariotas se produce a través de la división binaria y su ADN no es tan complejo como el de las células eucariotas. Las membranas de las células procariotas no poseen hidratos de carbono, esteroles y los ribosomas son más pequeños. Los organismos formados por este tipo de células son denominados como procariontes.
A continuación veremos algunos ejemplos de algunos organismos que presentan células procariotas, como los espirilos, por ejemplo, los bacilos, los estafilococos, las bacterias flageladas, los esporos bacterianos, entre otros. Y por otro lado tenemos a las células eucariotas. Las células eucariotas son aquellas que tienen un núcleo celular definido. Este núcleo celular se encuentra dentro de una envoltura nuclear donde se mantiene la integridad del material genético, del ADN. La división celular en organismos con células eucariotas se produce a través de la mitosis y su ADN es más complejo. La membrana plasmática de las células eucariotas poseen esteroles, carbohidratos y sus ribosomas son mucho más grandes. Los organismos formados por estas células reciben el nombre de eucariontes. Aquí podemos observar algunos ejemplos de organismos que presentan células eucariotas, como los hongos, como los animales, dentro de los cuales también estamos considerados, como las plantas y como los protistas. Bien, chicos, y de acuerdo a según el reino de la naturaleza, las células también se pueden clasificar en dos grandes grupos, las células vegetales y las células animales. Veamos cuáles son sus diferencias. Una célula vegetal es un tipo de célula eucariota cuyo núcleo está delimitado por una membrana. La célula vegetal contiene una vacuola que almacena y transporta agua, nutrientes y desechos, plastidios para sintetizar los alimentos y cloroplastos. Mientras que la célula animal es un tipo de célula eucariota que forman los diferentes tejidos de los animales. La célula animal contiene una envoltura celular compuesta por membrana celular, citoplasma en donde se encuentran los organelos celulares y el núcleo celular. A continuación, de manera general, vamos a analizar la estructura de una célula. La estructura básica de una célula consta de una membrana plasmática, de un citoplasma, de un ADN y de organulos subcelulares. La membrana plástica es una membrana que la separa del medio externo, pero que permite también el intercambio de materia. El citoplasma es una solución acuosa en el que se llevan a cabo las reacciones metabólicas. El ADN es el material genético formado por ácidos nucleicos y los organulos subcelulares son estructuras subcelulares que desempeñan diferentes funciones dentro de la célula. Muy bien, chicos, entonces la célula es la unidad básica y fundamental de todo ser vivo. Y si tuviéramos que hacer una comparación con el cuerpo de un ser vivo, diríamos que es una comunidad formada por sus innumerables células o habitantes. Muy bien, chicos, espero que hayan comprendido la sesión de hoy y nos vemos dentro de breves instantes en nuestro encuentro por Zoom para socializar acerca del tema y para poder hacer también algunas experiencias que van a enriquecer todo lo que vamos a aprender el día de hoy. Hasta la próxima, chicos.